Bien, a continuación vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo de integración de datos aplicado a la empresa Aliansalud. Recordemos que uno de los activos más valiosos en una empresa es la información, ya que ésta está constituida por datos, y también es decisivo el valor que tiene la información, y realmente depende de cómo es gestionada y del tiempo que se emplea en procesarla. Entonces, cuando se trabaja con distintos sistemas, en nuestro caso vamos a trabajar con dos bases de datos diferentes, una en MySQL y otra en Postgres. Es primordial tomar su integración en consideración, dándole la importancia que merece y reconociendo su función armonizada. La integración de datos sentará las bases en la calidad de los datos, en especial todo lo que tiene que ver con la integración de la información y el Business Intelligence o inteligencia de negocios. Bueno, en la presentación de nuestro trabajo tendremos que hacemos parte de la materia electiva profesional 2 de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona en el primer semestre del año 2017. Bien, los integrantes de nuestro trabajo son Jolman Duan Rojas, Juan Guillermo Díaz Martínez, Sebastián Reuto Durán y Fabián Helves. Bien, la definición del problema. Aliansalud, una empresa con problemas de integridad de datos o con problemas de integración de datos. Nuestra empresa va a recibir fuentes de datos de MySQL y Postgres, donde vamos a tener errores de inserción, vamos a tener algunas tablas de más, información poco irrelevante, y lo más importante, los errores de inserción de los datos, que finalmente lo que vamos a hacer es un estándar para trabajar con un solo tipo de datos y un solo campo de datos. El resultado que vamos a tener es una data warehouse. Bueno, la solución que tenemos para este problema de integración de datos es la siguiente. Vamos a crear una integración que recopile, integre, valide la información del proceso de asignación de citas de nuestra empresa objetivo Aliansalud, unificando o estandarizando los datos en una data warehouse con el fin de mejorar la latencia y en general la eficiencia en el proceso. Esta sería la solución que vamos a aplicar a nuestro problema de integración de datos que presenta la organización. Bueno, estrategia: implementación de una data warehouse a partir de las fuentes de bases de datos de Postgres y MySQL. Bien, como vemos, como ya anteriormente había mencionado, el proceso de aplicación de ETL, vamos a obtener dos fuentes de bases de datos, una en Postgres, una en MySQL. Vamos a aplicarle la extracción de los datos a la base de datos de Postgres y a la base de datos de MySQL. En la transformación, pues vamos a aplicar las diferentes etapas de ETL que hace parte de esta estrategia de Business Intelligence, para obtener finalmente como bases de datos de salida la data warehouse, donde vamos a tener los datos estandarizados con un solo tipo de datos, un solo nombre de campo, y entre otras características que la hacen uniforme y que agiliza el proceso de consulta y de manejo de los datos y de la calidad de los datos. En la extracción vamos a sacar los datos de la base de datos de MySQL. Tenemos acá el modelo de extracción de base de datos.
Este es un tipo de base de datos estructurada. Entonces tenemos la primera fuente, que es la tabla paciente conectada a la tabla cita. Tenemos la tabla autor, que tiene una llave foránea en la tabla cita. La tabla consultorio, que tiene la misma función, una llave foránea en la tabla cita. Y administrativo. Bueno, en la transformación tenemos usuario cliente, porque esta base de datos la traemos con esquemas. La diferencia que tendría en relación con la otra fuente de datos, que no tendría esquemas. Bueno, entonces tendremos la tabla cliente, donde traemos los datos, los campos, CLI sexo, CLI ID, CLI fecha de nacimiento. Esa hace parte de la base de datos origen. Y en la transformación lo que vamos a hacer es poner un solo tipo de dato y un nombre de campo para poder trabajar mejor con ella. Entonces, CLI sexo la convertimos a género, donde vamos a estandarizarlo como un valor de 1 o 2, que va a ser o femenino o masculino. Recordemos que acá en la tabla valor de extracción podemos tener los diferentes datos como femenino, masculino, mujer, hombre, M mayúscula, minúscula, F mayúscula, F minúscula. Esto hace parte de los errores de inserción en la base de datos, en las bases de datos con las que trabajamos. Tendremos también como segunda CLI ID, que lo vamos a convertir en P identificación de tipo entero. CLI fecha de nacimiento, que lo vamos a convertir a fecha de nacimiento. Abajo tenemos en la tabla persona per sexo, que también lo vamos a convertir a género, con los mismos tipos de datos, con el mismo valor, con el mismo formato. Tenemos per ID, que la vamos a convertir a M identificación, que hace parte de la tabla dimensional médico, que va a ser de tipo entero. Per nombres, que se va a convertir en nombres, y per apellidos, que va a ser el nombre de campo apellido. Bueno, entonces del lado de la carga tenemos ya dos tablas, que son las dimensionales, con las que vamos a trabajar en nuestra data warehouse, que va a ser el resultado de todo este proceso de ETL. Bien, en la carga acá ya tenemos nuestra data warehouse, como va a quedar, como realmente va a quedar. Entonces tenemos la tabla fact cita o la tabla hecho, cada una con un identificador o una llave primaria. En la tabla dimensional paciente ya vemos que aquí vamos a aplicar la granularidad que trabajamos en el aula de clase. Tendremos un identificador que define a qué tabla pertenece. Por ejemplo, paciente, PAC, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, género, usuario de red, clave, fecha de nacimiento y tipo de edad. De la misma forma trabajaríamos con la tabla principal, la tabla fact cita, la tabla dimensional médico, la tabla dimensional administrativo e infraestructura. Todas estas llevarán su llave primaria como llave foránea a la tabla cita. Bueno, a continuación nuestro compañero Jolman va a explicar la parte de implementación de nuestro trabajo de aplicación de integración de datos a Alianza Salud. Antes de entrar a la explicación de los procesos ETL, a cualquier empresa u organización le beneficia poner en marcha un proceso ETL para mover y transformar los datos que maneja por los siguientes motivos: para poder crear un repositorio central estandarizado de datos de la organización, porque posibilita a los directivos a tomar decisiones
basadas en el análisis de los datos cargados en las bases de datos nuevas y actualizadas, como lo son la Data Warehouse, que va a contener data marts. También sirve para integrar sistemas. Las organizaciones crecen de forma orgánica y cada vez se van agregando más fuentes de datos, lo que provoca que comience a surgir nuevas necesidades. Ahora voy a explicar el proceso de ETL en la tabla de DIN médico. Es una tabla dimensional. Vamos a hacer una extracción con un t-input porque nuestras fuentes de datos son dos bases de datos. Bueno, entonces creamos el nombre, en este caso ex por extracción, SQL por el motor de base de datos y net, que sería la tabla. Crear una nueva conexión con net SQL. Busco mi motor de base de datos, que será Postgres. El hostname será localhost. La base de datos en este caso se llama EPS1. El puerto es 5432 por defecto. El usuario, que es con el que creamos, con el que instalamos nuestro motor de base de datos, y nuestra contraseña. Probamos la conexión, nos damos cuenta que la conexión es correcta. Ahora procedemos a get SQL y buscamos donde se encuentra. En este caso, como esta base de datos maneja esquemas, en este caso se encuentra en talento.personal. Aquí me dice que si importo cada uno de los datos, le voy a decir que no, pero aquí genera un problema. Como se puede observar, esta nos referencia que hay tres tipos de empleados. En este caso, el número 1 se refiere a médico, número 2 se refiere a administrativo y número 3 se refiere a varios. Entonces, para que nuestra consulta salga correcta, agregaré un where que me diga que en el campo ten id sea igual a 1. ¿Con eso con qué fin? Con el fin de que solo me importe los datos que sean 1, es decir, los datos que tengan un médico. Le doy en OK y vamos a hacer una pequeña prueba. Y efectivamente, bueno, nuestra conexión, aquí nos damos cuenta, nos está trayendo solo los datos con que viene el 1. Voy a explicar también de forma rápida en nuestra acción en MySQL. En este caso, el nombre será extracción MSQL, la M refiriéndose a que es en el motor de base de datos MySQL, y la tabla med. Hago la conexión. Entonces, conexión med MSQL. En este caso buscamos el motor de datos MySQL, localhost, que es en el host que se encuentra nuestra base de datos. La base de datos en este caso se llama Clínica EP. El puerto por defecto es 3306. Nuestro usuario es root y la contraseña con la que instalamos MySQL. Hacemos el test, nos damos cuenta que la conexión ha sido establecida y volvemos aquí para realizar nuestra consulta. Esperamos que cargue. Como se da cuenta, aquí ya cargó nuestras tablas. En este caso se encuentra en la tabla doctor, lo mismo que en la anterior. Le decimos que no y OK. Ahora procedemos a extraer y nos extrajo. Aquí nos damos cuenta que hay otra columna que dice TDOID. ¿Qué quiere decir? Esta tabla, esta nos referencia al especialista. Para esta solución me dirijo a la opción de lookup, database lookup, le importo a nuestra área de trabajo, empiezo a
realizar la conexión. Bueno, aquí le voy a dar un nombre, voy a trans de transformación, DL que es de la tabla lookup, y 001 que indica que es la primera transformación de este tipo que estoy haciendo. Me dirijo a new, esto en caso de que no haya una conexión previa, pero en nuestro caso ya hay una conexión, es esta misma. Aquí en lookup table voy aquí a browser, busco la tabla, en este caso tipo de doctor. Luego en tail fields le digo TDOID, busco aquí el tipo de comparación, en este caso que sea igual a, en este caso sería TDOID, y luego que aquí le digo el tipo de nombre, el nuevo valor que le voy a poner es especialista, y que sea de tipo sea una cadena de tipo string. Damos OK, hacemos la prueba y efectivamente ya nos muestra el tipo de especialista. Ahora procedo a extraer los datos que necesitaremos para nuestra data warehouse. Vamos a la opción de transform, select value, conectamos, damos un nombre, trans select value 003, importamos los datos de la columna, voy a renombrar per ID por nombres, per apellidos por apellidos, per sexo por género. Va a pasar a remover per ID, lo dejo, nombres, apellidos, sexo, pienso eliminar estos 5 datos, y aquí per ID que es de tipo string en la base de datos, voy a nombrar la primera por M identificación, que va a ser nuestra data warehouse de tipo entero. Damos OK, ejecutamos, efectivamente ya nos ha cargado los datos que necesitamos para nuestra data warehouse. Repetimos el proceso que hicimos en la transformación de Postgres a la transformación de MySQL. Como podemos observar, aquí traemos una columna extra que es especialista. Esta no la tiene, y para nuestra data warehouse la necesitamos. Entonces vamos a agregar una constante que sea de este tipo, de tipo especialista, y le vamos a poner general. Esto sí, después se corroborarán los datos y se cambiará. Entonces agregamos una constante, enlazamos trans AC número 2, y bueno, nombre especialista va a ser de tipo string, y el valor que le vamos a dar es general. Le damos OK, corremos, efectivamente nos agregó el campo general. Ya creado el campo especialista y teniendo los mismos campos, procedemos a unificar los registros. Para esto utilizamos un unique row, enlazamos, vamos a dar el nombre trans que row 2, vamos a la opción de get para importar los datos, vemos que están los datos que necesitamos, damos OK, realizamos la extracción y efectivamente nos muestra ya los datos de cada una de las bases de datos en un solo registro. Ahora vamos a convertir todos los datos de las columnas nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2 y género a mayúsculas. Para eso aplicamos el string operation, conectamos, damos nuestro nombre a esta transformación y decimos nombre 1
love, well o upper. En este caso vamos a volverlo mayúscula, mismo para nombre 2, apellido 1, apellido 2, y aquí vamos a darle la opción de horizontal tab y agregar también género, que es la que necesitaremos para la próxima transformación. Damos en OK, realizamos y efectivamente nos transformó todo en mayúscula. Teniendo ya los campos convertidos a mayúscula, vamos a proceder a cambiar la columna de género en uno que sea masculino, 2 que sea femenino. Nos dirigimos a Transform, buscamos la opción Replace in String, concatenamos entonces damos que género, aquí la dejamos quieta, que busque masculino y lo reemplace por 1. Repetimos la opción, pero esta vez para femenino, que lo cambie por 2. Damos OK, ejecutamos y vemos que efectivamente reemplazó donde estaba masculino por un 1, donde estaba femenino por un 2. Llenados ya los datos posibles para femenino y masculino con su respectivo valor numérico, y al ejecutarlo nos damos cuenta que los valores ya han sido reemplazados por 1 si es masculino, 2 si es femenino. Esto también incluye la letra F o la letra M dependiendo del género, o hombre o mujer. Ahora procedo a crear dos nuevos campos: usuario de red y clave. Esto con el fin de hacer las consultas de manera electrónica. Primero voy a utilizar la opción de string q para extraer unos datos para crear el usuario de red. Concateno trans sc2, escojo la columna que quiero extraer, es decir que nombre 1, el nombre para esta variable le voy a poner ed1 y que me corte de 0 a 2, es decir las dos primeras letras del nombre 1. Le doy OK, ejecuto, damos cuenta que extrae las dos primeras letras. En el caso de Juan extrajo Jum, de Débora extrajo de María extrajo ma, y así sucesivamente. Ahora procedo a crear el usuario de red. Para eso busco la opción de calculadora, concateno trans 2. Aquí le voy a dar el nombre que quiero poner el nuevo campo, es usuario de red. Aquí vamos a las posibles operaciones. En este caso va a ser una suma a más b, me sume el valor de n1 con el valor de apellido 1, y el tipo de dato va a ser un tipo de cadena. Doy OK, ejecuto y efectivamente me crea el usuario de red. Para la clave voy a dejar una clave por defecto que el usuario, después de solicitar su cuenta, puede cambiarla, debe cambiarla, porque será una clave genérica para todos. En este caso lo voy a adicionar con el add constraint, que ya lo utilizamos previamente. Entonces le voy a decir que clave sea una cadena y que su valor por defecto sean 4 ceros. Ejecuto y efectivamente la clave
queda como la prohibí 4 ceros, y lo que repito y lo insisto, el usuario apenas solicite debe cambiar esta clave. Ya con esto hemos terminado las extracciones de estas tablas, pero quiero que mi apellido 1 esté por orden alfabético. Para esto busco la opción de Choose Rows, concateno y le digo que me lo ordene por apellido 1 de forma ascendente. Le doy OK, ejecuto y efectivamente me ordena por orden alfabético. Ya finalizado el proceso de transformación, procedemos a hacer la carga de nuestra base de datos. Damos cuenta, aquí está nuestro base en Postgres y ya está creada previamente la Data Warehouse, que en este caso es Data Warehouse Allianz Salud. Y para eso vamos a traer de la database Dimension Lookup Update, conectamos, le damos nuestro nombre car SQL med, creamos la conexión, entonces con DHW med Postgres localhost nombre de database DWH Allianz Salud y el usuario de la contraseña de Postgres. Revisamos la conexión, efectivamente está bien. Aquí en Terrier Schema es si nuestra base de datos tiene esquema o si queremos crear un esquema. En este caso no, solo voy a ir a Table y voy a decir que ya esta tabla la va a llamar DIN médico. Ahora aquí en este campo vamos a buscar nuestras llaves primarias. Dirigimos a la parte inferior en Get Files, importamos. Para este caso nuestra llave primaria va a ser M identificación, las demás no las necesito. Y vuelvo a importar aquí para el resto de las llaves. En uno no la necesito, pero voy a cambiar el dato de especialista que sea usuario de red, que va a llamar usuario de red, y voy a dejar que estén en este orden: usuario de red, clave y especialista. Ahora voy a crear la llave subrogada, en este caso voy a llamar pkmed y me voy a la opción de SQL. ¿Esto con qué fin? Con el fin de crear la tabla dimensional en la Data Warehouse. Le doy a ejecutar, nos damos cuenta que la ejecución fue satisfactoria y comprobamos nuestra Data Warehouse. Como podemos darnos cuenta, no tiene ningún dato, y esto lo vamos a solucionar de la siguiente manera: cerramos, damos en OK, ejecutamos, nos damos cuenta que esto funcionó. Aquí nos muestra todos los datos y si nos dirigimos nos damos cuenta que aquí nos llenó nuestra Data Warehouse. Ya hecha todas las extracciones, transformaciones y cargas, es decir, todo el proceso de ETL en las 5 tablas, en las 4 tablas dimensionales y en la tabla FAC, aquí podemos ejemplo de la tabla paciente. Lo primero que hizo fue, tanto en la de Postgres como en la de MySQL, se extrajeron los datos que necesitamos. Como en este caso tiene los nombres y apellidos separados, muy distinto aquí que lo tiene todo completamente pegado, y se hicieron dos transformaciones
Springfields para separar los nombres y apellidos, y aquí una transformación para separar los 4, es decir, los 2 nombres y los 2 apellidos. Se unificaron, se convirtieron a mayúscula, el género se cambió por los valores 1 y 2, se creó estas 2 constantes, N1 y N2, que es la primera letra del nombre 1 y la segunda letra del nombre 2, para luego concatenarlas en el usuario de red, que es nombre 1, nombre 2 y el apellido 1. Se les creó la clave por defecto y se ordenaron en orden alfabético, y finalmente se cargaron en la Data Warehouse con su respectiva llave subrogada. Mismo caso para administrativo. Vamos a darnos cuenta que aquí tiene nombres y apellidos, se hizo la separación de nombre 1 y nombre 2, porque en esta sí está nombre 1, nombre 2 y apellidos se unieron. Se le hizo la transformación de apellido 1, apellido 2, convirtió a mayúscula, se creó, se reemplazó el valor de género, se le creó el usuario de red igual que se le creó a médico, la clave por defecto, y se ordenaron por orden ascendente alfabéticamente. En consultorio se extrajo la identificación y la dirección, se unieron, se cambió toda mayúscula y se cargó en la Data Warehouse. Y la tabla FAQ, primero que todo se extrajeron los datos. Aquí se le agregó un administrativo, dado que esta base de datos como hablamos en el ejemplo de médico, solo cuenta una tabla personal y no especifica si son médicos, administrativo o de oficios varios. En este caso asumimos que un solo administrativo fue el que realizó ese proceso de citas. Habrá que corroborar la información. Aquí ya se unificaron, se convirtió horas y minutos para poder hallar mejor, dado que si nos damos cuenta en horas nos está arrojando el primer año, un año, y la hora que no corresponde. Aquí se unieron las horas de citas y se cargaron en la Data Warehouse, y esto es nuestra implementación. Bien, antes de entrar a la conclusión, vale la pena resaltar que las ventajas que se derivan de una gestión de datos integrada dentro de una organización o una empresa con la que estamos trabajando van a ser las siguientes. Vamos a obtener mayor eficiencia, mejor calidad en los datos o total calidad en los datos, un mejor manejo de los datos para poder realizar consultas OLAP, mayor control, mayor seguridad, reducción de costos, mayor conocimiento del personal, mayor conocimiento del cliente. Bien, entrando en conclusión, luego de finalizado nuestro trabajo de aplicación de integración de datos, le agradecemos enormemente a nuestro profesor Mario Parada, de parte de todos los muchachos que hicimos parte de este proyecto. Esta materia electiva profesional 2 pienso que brindó un gran aporte a nuestra formación como ingenieros de sistemas, ya que es un tipo de problema que se nos presentaría en la vida real, y una vez realizado este proceso vamos a poder desenvolvernos mucho mejor y con más rapidez. Y resaltar también que es muy buena, muy dinámica la forma en la que el profesor nos ha brindado este tema de Business Intelligence, que me parece, a mi modo de ver personal, un tema muy interesante y muy importante dentro del manejo de los datos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.